Bienvenidos a una nueva sesión de Hablemos de Homeschool. Y hoy vamos a tratar un tema muy importante sobre la historia. En la educación providencial estamos hablando de una nueva educación que realmente no es nueva, es la original, la que Dios quiere que hagamos, pero la hemos olvidado por muchos años porque hemos aceptado educación secular o educación cristiana, pero realmente no es cristiana porque no tiene una filosofía bíblica, no tiene un currículo y una metodología bíblica, solamente el nombre. Pero estamos nosotros tratando de realmente volver a los fundamentos de la educación, la que Dios nos dijo que le diéramos a nuestros niños. Y la educación providencial es ver la mano de Dios en cada una de las cosas que Él creó. Los fundamentos de la educación providencial son la Biblia como fundamento principal y el otro fundamento es la historia de la perspectiva de Dios. Nos han contado una historia, nosotros en el colegio aprendimos una historia, los que fuimos al colegio antes de 20 años, porque dicen que los últimos 20 años quitaron la historia del currículo. Entonces nosotros cuando aprendimos historia, yo me acuerdo que nos la enseñaban, pero realmente no veíamos nada de lo que Dios ha hecho en las naciones, solamente veíamos fechas, veíamos problemas de guerras entre naciones, veíamos personajes, pero ninguno se conectaban entre sí, eran sucesos que pasaban como al azar y nunca veíamos la mano de Dios obrando en las naciones. Pero la historia providencial trata de Dios obrando en la vida de personas y de naciones. Y cuando estudiamos la historia de esta manera, estamos obedeciendo a lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel es la nación que Dios levantó como testimonio a las demás naciones paganas. Dios ama al mundo y el mundo se fue tras sus propios dioses y abandonó al Dios verdadero. Esa es la historia triste. Y Dios, siempre queriendo alcanzar las naciones, levanta una nueva nación que se llama Israel. Y de ahí viene también nuestra historia. Dios revelándose a un pueblo para que sea luz a las otras naciones, para rescatar las otras naciones de su paganismo, de su autodestrucción. Y Dios le dijo al pueblo de Israel, enseñen historia. Les recordaba siempre, enseñen para que no se olviden y sean como las demás naciones paganas. Vamos a estar leyendo esto en Deuteronomios 8:18 dice, sino acuérdate Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Recuerda. ¿Qué es recordar? Recordar es estudiar la historia, estudiar lo que Dios ha hecho. Entonces Dios le decía al pueblo de Israel, recuerda, y tú puedes marcarlo en la Biblia y vas a ver muchas partes donde Dios les decía, recuerden. ¿Para qué? Para que no olviden de dónde viene nuestro poder, de dónde vienen las riquezas de una nación, que no solamente son materiales, son espirituales también, son intelectuales. Esas riquezas de una nación provienen de bendición, de conocer a Dios y sus obras. Deuteronomios 8:19 dice, mas si llegare a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirviere a ellos y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, de cierto pereceréis. ¿Qué está pasando con las naciones hoy día? Están pereciendo en sus propias malas decisiones. ¿Por qué? Porque nosotros como padres, nosotros como maestros, no hemos contado la historia de un Dios que nos ama, un Dios que ama las naciones. No le hemos contado a nuestros hijos y nuestros hijos no están viendo, no están poniendo su mano, su confianza en la mano providencial de Dios, sino están mirando solamente asuntos seculares. Dios era muy específico con decirle al pueblo de Israel, le estaba diciendo a los padres, a los maestros, a los sacerdotes, a los pastores, a los líderes, enseñen mi historia. La historia de las naciones, la historia providencial es Dios creó las naciones, Dios sustenta las naciones, Dios provee para ellas y Dios no se olvidó de ellas. Entonces,
Cuando los niños reciben esa clase de historia, ellos van a poner su confianza en Dios y no se van a apartar de Él. Cuando no enseñamos la historia, en la próxima sesión vamos a ver esto en Salmo 78, qué pasa con el carácter de nuestros niños cuando enseñamos una historia que no es la correcta. Pero ¿por qué nosotros enseñamos una historia sin Dios? ¿Por qué las escuelas enseñan una historia sin Dios? Pues claro, ellos enseñan que no hay Dios, que el hombre se hizo a sí mismo por la evolución, que apareció de la suerte, del azar, que apareció de unos cambios químicos, que puede ser solamente físico, no tiene un alma, no tiene un espíritu, entonces no tiene tampoco una historia. Esta generación crece no viendo a Dios y por lo tanto crece rebelde en contra de Dios. Una generación que cuando ven su historia les enseñan que la culpa de lo que pasa en las naciones la tienen los ancestros, la tiene el medio ambiente, la tiene el sistema de economía y nunca hacen responsable a cada persona, porque como no vienen de Dios, entonces cada persona no es responsable por sus decisiones, siempre el culpable es otro y así levantamos una generación. Ahorita estamos luchando y miramos en lo que está pasando en Estados Unidos, un grupo de personas destruyendo los monumentos, destruyendo iglesias, destruyendo bases de su historia. No quieren escucharla y están resentidos, están amargados porque solamente conocen una partecita de la historia, no conocen toda la historia. Entonces están con mucho enojo, con mucha ira, porque no se les enseñó la historia de la perspectiva bíblica. Solamente generan odio, las clases que reciben generan odio, porque es una lucha entre clases, una lucha entre personas, entre razas, entre clases sociales. Y esto no es lo que Dios quiere para nuestros niños, para nuestra nueva generación. Eso es lo que estamos viendo, es el resultado de no obedecer a Dios y enseñar la historia, la perspectiva bíblica. Cuando nosotros recibimos la historia de la manera que Dios realmente está obrando, no solamente el mal está obrando, el mal es una verdad, porque hay personas que en su corazón tienen maldad y hacen maldad, pero ellos no son los que rigen la historia. Dios y su verdad rigen la historia y a través de los tiempos Dios siempre tiene una salida, traer salvación, traer libertad. Y cuando estudiamos de la perspectiva de que Dios ama a cada individuo, Dios ama a cada nación tiene una historia cristiana, cada nación Dios un día le alumbró con la verdad del evangelio. Cuando le hablaron de Jesucristo, cuando Jesucristo entra a una nación, cambia la historia de los continentes. Entonces, cuando yo empiezo a enseñar a mis niños en mi clase o en mi hogar, Dios amaba tanto Colombia que permitió que un día vinieran personajes trayendo la Biblia en las manos para traer libertad. Y le contamos la historia de la verdad avanzando en las naciones, en los continentes, cambiando, porque la verdad cambia y trae esperanza. Ellos van a amar a Dios, ellos van a querer ser parte del cambio, ellos van a saber que la maldad es presente, pero Dios reina y gobierna y sobregobierna sobre los asuntos de las personas y que cada hombre y cada mujer tienen esa voluntad que Dios les dio, tienen la capacidad de tomar decisiones y son responsables de su vida, son responsables de su nación y no podemos estar echándole la culpa a los antepasados. No podemos estar echando la culpa a que somos pobres o que tenemos este color, porque esa es una historia mal contada. Nosotros como cristianos tenemos que contarle la historia a nuestros hijos. Dios los ama, Dios tiene un propósito, Dios ama nuestra nación, Dios ama nuestra comunidad y nosotros somos respuesta para traer bendición. Pero tenemos que recordar, como le decía Dios al pueblo de Israel, recuerden todo lo que yo he hecho para que sea una nación bendecida, una nación rica, una nación próspera en los términos de Dios. Entonces, cuando Satanás quiere destruir naciones, ¿qué es lo que primero hace? Empieza a contarles una historia diferente. Y no sé si algunos de ustedes saben, han conocido o han leído el libro de George Orwell, que se llama 1984. Él está hablando de una manera de que se toman el mundo y pueden tomarse el mundo a través de
manipular, controlar y de quitar la historia. Y hay un párrafo que me llamó la atención, dice: cada registro ha sido destruido o falsificado, cada libro ha sido reescrito, cada pintura ha sido repintada, cada monumento ha sido renombrado, cada fecha alterada, y el proceso continúa día a día, minuto a minuto. La historia ha parado. Nada existe excepto un presente interminable donde el partido siempre está en lo correcto. Entonces ahí está hablando él de cómo se toman una nación al quitar la historia, quitar las bases. Nosotros podemos rescatar nuestras naciones, nuestra sociedad, a través de contar las obras maravillosas, todo lo que Dios ha hecho por nosotros, y podemos tener una nueva generación que pone su confianza en Dios, que cuando le enseñan la clase de historia, ellos están mirando: wow, Dios es bueno, Dios nos ama, Dios nos ha traído hasta este punto para que le conozcamos, para traernos libertad, para traernos bendiciones. Y cuando los niños aprenden la historia de esta perspectiva, sus corazones van a estar agradecidos con Dios y van a poner su confianza en Él. Entonces vamos a estar tratando este tema en varias sesiones, y la próxima sesión va a ser cómo enseñar a los niños la historia providencial en el currículo de nuestro estudio académico. Entonces les esperamos, que Dios les bendiga y nos vemos en la siguiente sesión.